Vamos a empezar. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque el Señor a quien mereciste llevar, aleluya, ha resucitado según su palabra, aleluya. Ruega al Señor por nosotros, aleluya. Bien, pues vamos. Habrá que colocar esto. ¿Qué es? Un pedazo de silla. Es un tapón de aquí. Sí, porque estarán por ahí montando. Bien, entonces sabéis que nos queda la liturgia eucarística y lo que vamos a hacer es, hoy dedicamos a la liturgia eucarística antes de la plegaria eucarística. La plegaria eucarística, si Dios quiere, la hacemos en el encuentro de mayo y luego ya en el último hacemos el rito de comunión y los ritos finales. Con lo cual, pues con eso terminaríamos nuestro repaso, pendientes de lo que luego después se puede hacer. En la segunda mitad del siglo I se escribe la Didaché y ahí tenemos una sucinta descripción de la Eucaristía que dice así: en cuanto a la Eucaristía, así habéis de realizarla. Primero sobre el cáliz. Te damos gracias, nuestro Padre, por la sagrada vid de David, tu siervo, la cual nos enseñaste por Jesús, tu Hijo y siervo, a ti la gloria en los siglos. Y sobre la partición del pan, te damos gracias, nuestro Padre, por la vida y la ciencia que nos enseñaste por Jesús, tu Hijo y siervo, a ti la gloria con los siglos. Como este pan fue repartido sobre los montes y recogido se hizo uno, así sea recogida tu iglesia desde los límites de la tierra en tu reino, porque tuya es la gloria y el poder por Jesucristo en los siglos. Pero nadie coma ni beba de vuestra Eucaristía, sino únicamente los que están bautizados en el nombre del Señor. Porque también de esto el Señor ha dicho, no deis lo santo a los perros. Y después de hartaros, así dad gracias. Te damos gracias, Padre Santo, por tu santo nombre, al cual hiciste habitar en nuestros corazones, y por la ciencia y fe e inmortalidad que nos enseñaste por Jesús, tu Hijo y siervo, a ti la gloria en los siglos. Tú, oh Señor Todopoderoso, lo creaste todo a causa de tu nombre, diste comida y bebida a los hombres para su fruición, para que te diesen gracias. A nosotros, empero, nos regalaste comida y bebida espiritual y la vida eterna por tu Hijo y siervo. Ante todo te damos gracias porque eres poderoso, a ti gloria en los siglos. Acuérdate, Señor, de tu iglesia para librarla de todo mal y hacerla perfecta en tu amor. Aún alá desde los cuatro vientos a la santificada, en tu reino que para ella preparaste, porque tuyo es el poder y la gloria en los siglos. Venga tu gracia y pase este mundo. Hosanna al Dios de David. Si uno es santo, se acerque. Si no lo es, conviértase. Maranatá, amén. A los profetas permitid hacer gracias cuantas quieran. Bien, un texto de la segunda mitad del siglo I. Y luego tenemos el gran referente de la Eucaristía, que es de hacia el año 150, que es el que hace San Justino, un mártir que era primero filósofo, había nacido en Flavianeápolis, que era una ciudad de lo que llamamos Samaria, la antigua Siquem de Samaria, que luego hoy se llama Nablus y que entonces con los romanos se llamó Flavianeápolis. Era de familia pagana y a eso de los 30 años, después de pasar por los estoicos, pitagóricos, aristotélicos y neoplatónicos, pues al final, insatisfecho con todas las respuestas que encontraba por ahí, pues se vino a la fe católica y hacia los 30 años más o menos pues fue bautizado, ¿no? Y se convirtió pues en predicador de la fe cristiana. Escribe varias obras, pero destacan dos apologías. Y en la primera apología, que se la hace para defender a los cristianos frente a la persecución de Antonino Pío, la segunda la hizo para Marco Aurelio, pero en la segunda, que es para Antonino Pío, ahí escribe una descripción de la Eucaristía que es muy interesante y que os la voy a leer el texto entero porque merece la pena, que el propio texto parece que repite al final lo que ha hecho al principio, pero bueno, como decimos en tierras de pan llevar, por mucho trigo nunca es mal año. Por supuesto murió mártir porque era curioso, ¿no? Cuando él hablaba de los cristianos y decía las apologías a los emperadores, él decía, yo uno de ellos. Cuando decía los cristianos decía, yo uno de ellos.
Y claro, él sabía que podía costarle la vida, como efectivamente se la costó por decisión del emperador Marco Aurelio. Dice así: después de ser lavado de ese modo y adherirse a nosotros quien ha creído, le llevamos a los que se llaman hermanos para rezar juntos por nosotros mismos, por el que acaba de ser iluminado, es decir, bautizado, y por los demás esparcidos en todo el mundo. Suplicamos que, puesto que hemos conocido la verdad, seamos en nuestras obras hombres de buena conducta, cumplidores de los mandamientos, y así alcancemos la salvación eterna. Terminadas las oraciones, nos damos el ósculo de la paz. Luego se ofrece pan y un vaso de agua y vino a quien hace cabeza, que los toma y da alabanza y gloria al Padre del universo, en nombre de su Hijo y por el Espíritu Santo. Después pronuncia una larga acción de gracias por habernos concedido los dones que de Él nos vienen. Y cuando ha terminado las oraciones y la acción de gracias, todo el pueblo presente aclama diciendo: Amén. Cuando el primero ha dado gracias y todo el pueblo ha aclamado, los que llamamos diáconos dan a cada asistente parte del pan y del vino con agua sobre los que se pronunció la acción de gracias, y también lo llevan a los ausentes. A este alimento lo llamamos Eucaristía. A nadie le es lícito participar si no cree que nuestras enseñanzas son verdaderas. Ha sido lavado en el baño de la remisión de los pecados y la regeneración y vive conforme a lo que Cristo nos enseñó. Porque no los tomamos como pan o bebida comunes, sino que, así como Jesucristo, nuestro Salvador, se encarnó por virtud del Verbo de Dios para nuestra salvación, del mismo modo nos han enseñado que esta comida, de la cual se alimentan nuestra carne y nuestra sangre, es la carne y la sangre del mismo Jesús encarnado, pues en esos alimentos se ha realizado el prodigio mediante la oración que contiene las palabras del mismo Cristo. Los apóstoles, en sus comentarios que se llaman evangelios, nos transmitieron que así se lo ordenó Jesús cuando tomó el pan y dando gracias dijo: haced esto en conmemoración mía, esto es mi cuerpo. Y de la misma manera, tomando el cáliz, dio gracias y dijo: esta es mi sangre. Y solo a ellos lo entregó. Esto es lo que los perversos demonios han imitado en los misterios de Mitra, ordenando hacer la misma cosa, porque un pan y un vaso de agua con ciertos encantamientos son puestos en los ritos mistéricos de quien está siendo iniciado, como sabéis o podéis oír. Nosotros, en cambio, después de esta iniciación, recordamos estas cosas constantemente entre nosotros. Los que tenemos, socorremos a todos los necesitados y nos asistimos siempre los unos a los otros. Por todo lo que comemos, bendecimos siempre al Hacedor del universo a través de su Hijo Jesucristo y por el Espíritu Santo. El día que se llama del Sol se celebra una reunión de todos los que viven en las ciudades o en los campos, y se leen los recuerdos de los apóstoles o los escritos de los profetas, mientras hay tiempo. Cuando el lector termina, el que hace cabeza nos exhorta con su palabra y nos invita a imitar aquellos ejemplos. Después nos levantamos todos a una y elevamos nuestras oraciones. Al terminarlas se ofrece el pan y el vino con agua, como ya dijimos, y el que preside según sus fuerzas también eleva sus preces y acciones de gracias, y todo el pueblo exclama amén. Entonces viene la distribución y participación de los alimentos consagrados por la acción de gracias y su envío a los ausentes por medio de los diáconos. Los que tienen y quieren dan libremente lo que les parece bien. Lo que se recoge se entrega al que hace cabeza para que socorra con ello a huérfanos y viudas, a los que están necesitados por enfermedad u otra causa, a los encarcelados, a los forasteros que están de paso. En resumen, se le constituye en proveedor para quien se halle en la necesidad. Celebramos esta reunión general el Día del Sol, por ser el primero en que Dios, transformando las tinieblas y la materia, hizo el mundo, y también porque es el día en que Jesucristo, nuestro Salvador, resucitó de entre los muertos. Pues hay que saber que le entregaron en el día anterior al día de Saturno y en el siguiente, que es el Día del Sol, apareciéndose a sus apóstoles y discípulos, nos enseñó esta misma doctrina que exponemos a vuestro examen. Veis que cuenta cosas que nos parecen comentarios que llaman evangelios, porque está hablando al emperador para que el emperador conozca que todo lo que están acusando a los cristianos, que se reúnen, que si matan niños, que si comen carne humana, que tal cual, todo eso es mentira. Pero daos cuenta que hemos perdido esta frescura de la apologética positiva. Hoy día estamos a la defensiva, acongojados, arrinconados, y estamos siempre cuando hacen algo saltamos, en lugar de hacer lo que él hace. O sea, él no le dice al emperador, eres un necio, te has dejado engañar, hay gente muy mala que no nos deja vivir, no. Él le cuenta qué es lo que hacen los cristianos. Y
se lo cuenta entusiasmado, claro, como no puede ser menos. Esa es la apología positiva que in illo tempore se enseñaba en los seminarios y que lo tenemos todo perdido. Ya ni curas ni laicos, nadie sabe hoy día hacer apologética, es decir, defender la fe argumentalmente, racionalmente. Porque si echamos mano de argumentos de fe y que si los enemigos no tienen fe, pues pasa como con el aborto, es que esto es un pecado mortal. ¿Y pecado qué es eso? ¿Y con qué se escribe? ¿Con C o con K? ¿Cómo se escribe eso? Ahora, si argumentas, como decía San Juan Pablo II, es un crimen abominable, crimen todo el mundo entiende lo que es, ¿no? Bien, entonces vamos a entrar en como seguimos siempre, nuestro hilo conductor, en la liturgia eucarística de la ordenación general del misal romano. Entonces vamos a ver primero las generalidades y luego veremos lo que en la descripción de cómo se va celebrando la misa afecta a esta parte desde que comienza esta liturgia y nos paramos, como os he dicho, en la plegaria eucarística, que es el corazón de toda la liturgia eucarística y que, si Dios quiere, veremos en el mes de mayo. En la ordenación general del misal romano deja claro que todo esto viene de la última cena, ¿no? Y claro, como Jesucristo en la última cena hizo lo que hizo y dijo lo que dijo, dice la ordenación que la Iglesia ha ordenado toda la celebración de la liturgia eucarística según las palabras y gestos de Cristo. O sea, primera cosa que dejar clara, la celebración de la misa lo que quiere hacer es reproducir con la máxima fidelidad posible lo que Jesucristo hizo y dijo en la última cena, sabiendo que el contenido del memorial no es la última cena, sino la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. La última cena es, como bien enseña San Juan Pablo II, el adelanto o bien el aspecto sacramental, ¿no?, de lo que será el misterio pascual que se cumplirá al día siguiente, como ha dicho San Justino, el anterior al día de Saturno. Por cierto, cuando el Concilio Vaticano II dice que lo que se pretende, sobre todo en liturgia, es volver a las fuentes, ¿a qué fuentes hace, por ejemplo, el caso de la Eucaristía? Pues esto que hemos leído de San Justino principalmente, también la didaje. Y si miráis la celebración que tenemos hoy en el misal de San Pablo VI, es muy ajustada a lo que pasaba en el siglo II, quitando muchísimas adherencias que a lo largo de los siglos había tenido la misa con cantidad de cosas que no tienen nada que ver con la celebración original. Bien, entonces, reproducir, decíamos, palabras y gestos de Cristo en la última cena. ¿Qué se hace para esto? Se llevan al altar el pan y el vino con el agua, es decir, los mismos elementos que Cristo tomó en sus manos, pan de trigo, ácimo y vino mezclado con agua, y luego se da gracias a Dios en la plegaria eucarística y luego los fieles reciben de un solo pan el cuerpo y de un solo cáliz la sangre del Señor, igual que los apóstoles lo recibieron de manos del mismo Cristo. Respecto a la preparación de los dones, dice que se traen las ofrendas, es de alabar que el pan y el vino lo presenten los mismos fieles. Ojo, también se puede aportar dinero u otras donaciones para los pobres o para la Iglesia que los fieles mismos pueden presentar o que pueden ser recolectados en la Iglesia y que se colocarán en el sitio oportuno fuera de la mesa eucarística. En el altar solamente se coloca en la mesa el pan y el vino y el agua. Nada más. Hay gente, cuando te descuidas, allí ha ido la Biblia, las llaves del piso, el pan de hogaza de no sé qué, la vela y los libros de catequesis. ¿No? Y la colecta. No, sobre el altar el pan, el vino y el agua, nada más. Lo otro hay que buscar otro sitio adecuado. Repito una cosa importante. ¿Se puede aportar dinero u otras donaciones para los pobres o para la Iglesia? Una familia ofrece las llaves de su casa, muy bien, estupendo. Muchas gracias por la casa, que es para los pobres o para el cura. Oiga, las llaves de la... No, usted la ha ofrecido, ¿no? Usted ya no tiene casa. Búsquese un sitio donde dormir, que esta noche a la casa van 4 calles ahí debajo del puente. Porque si no estamos haciendo pantomimas, que es lo que hacemos muchísimas veces, ofrendas de quita y pon. Signo a lo mejor de lo que hacemos con nuestra vida, que se la entregamos al Señor con un invisible pero recio hilo de pescar, que cuando el Señor quiere usarla para... para eso no, enrolla, carrete, y ahí se queda el Señor compuesto y sin novia, que diríamos. Por tanto, se trae al altar y se coloca así. Acompaña esta procesión en que se llevan las ofrendas el canto de ofertorio. Al rito para el ofertorio siempre se le puede unir el canto, aunque no haya procesión con los dones. El sacerdote puede incensar las ofrendas colocadas sobre el altar y después la cruz y el mismo altar.
La cruz hay que matizar, que con el ceremonial de obispos en la mano, que puede hacerse después de las ofrendas o dentro del altar, según donde se encuentre situada. Lo que no se puede hacer dentro del altar es incensar la imagen de la Virgen, ni de ningún otro santo. Graso error que llevan haciendo algunos en la Iglesia ya muchos años. Imaginaos el altar. Imaginaos que la cruz está allí de pie junto al altar. Aquí está el sacerdote. Y allí hay una imagen de la Virgen. Pues entonces el sacerdote empieza primero, puede incensar los dones, o bien trazando la cruz por encima de ellos, o bien haciendo 3 dobles, centro, izquierda y derecha. Esa que conocéis los más mayores, de vueltas para acá, vueltas para allá, eso es del rito de San Juan XXIII, no se puede hacer en el San Pablo VI. Después empieza a incensar el altar sin inclinación, porque el único que no se inclina uno es delante del altar para incensarlo. Cuando pasa por delante de la cruz, se detiene delante de la cruz, se inclina, da los 3 dobles a la cruz y sigue. Y cuando llega aquí, aprovechando que está aquí la Virgen, no. El altar es Cristo. La ofrenda y la cruz son en ese momento signos de Cristo. Pero la imagen de la Virgen ni es Cristo ni es signo de Cristo. No se puede meter en el altar. Entonces, él sigue, termina de incensar el altar hasta aquí, y cuando ha llegado aquí, se va a la imagen de la Virgen, se coloca delante y le inciensa con 2 dobles. Porque la imagen de la Virgen y los santos se inciensan con 2 dobles. Solo eso ocurre en la primera incensación. En esta que estamos tratando, que es la de la ofrenda, esas imágenes, sean de la Virgen o de los santos, ya no se inciensan, solamente en la de apertura de la misa, pero nunca dentro del altar. Lo haga quien lo haga, lo hace mal, porque está claramente mandado y la razón es la que os acabo de explicar. El sacerdote puede incensar, como os digo, y luego fijaos cosa tan bonita dice del incienso. Dice, después son incensados el sacerdote en razón de su sagrado ministerio y el pueblo en razón de su dignidad bautismal. ¿Por qué se inciensa al pueblo? Porque la dignidad bautismal lo hace el sacerdote bautismal del pueblo. Por eso se inciensa al pueblo. Lo hace otro ministro, el diácono, si lo hay. Luego dice la ordenación general, a continuación el sacerdote se lava las manos en el lado del altar. No dice puede lavarse. El lavatorio de manos es obligatorio, con las palabras que le corresponden, que luego lo vemos, porque es una expresión de purificación interior. En el lado del altar quiere decir que es fuera del altar. A veces los acólitos mal formados tienen la manía de llevárselo todo. Hay veces que el sacerdote no se puede mover, porque te traen el cáliz, ¡pum!, te lo ponen en el centro. Tienes que quitarlo para poder extender el corporal, porque el lugar lo ocupa el cáliz. Yo el otro día a alguien que me ayudaba, le dije al final de la misa, digo, ¿te has dado cuenta que he tenido que coger las vinajeras con la mano izquierda? Yo no soy zurdo. Sí, digo, claro, es que no podía mover la derecha porque estabas tan encima que te podía hacer así, pero no podía hacer así. ¿Pero por qué no dejáis que el sacerdote se mueva? Allí. Y el lavabo siempre debe ser fuera del altar. No te preocupes, que si tú te quedas con la jarra y la palangana fuera del altar y el obispo o el cura se mueve hacia ti y ve que no vienes y no te mueves, como los toros que no se mueven, ya acudirá él a lavarse. Hay que venir No, es un signo penitencial de purificación interior que no se hace dentro del altar, que es Cristo. Entonces se hace fuera, y si no tienes ministro, pues lo tienes ahí en la creencia, vas y te lavas tú. En ese caso, pues mejor que tengas una cazuela ya con agua, porque no vas a estar tú haciendo ahí una especie de para gente que estás mezclando no sé qué brebajes. Bien. Y luego la oración sobre las ofrendas se concluye la preparación de los dones con la invitación a orar juntamente con el sacerdote y con la oración sobre las ofrendas. Dice, y así todo queda preparado para la plegaria eucarística. El pueblo hace suya la plegaria mediante la aclamación amén. Eso es la descripción, digamos, general del comienzo de la liturgia eucarística que hace la ordenación general. Ahora viene la descripción detallada. Sabéis que la ordenación general primero dice las partes de la misa, en forma así genérica, y luego dice, modos de celebrar la misa. Y la que seguimos es celebración de la misa con pueblo sin diácono. Generalmente nosotros no tenemos ya diáconos
Entonces, realmente y esa es la que vemos luego con detalle, ¿no? Aparte de esto, luego están las indicaciones que el propio misal en la rúbrica va dando y que las más de las veces son simplemente para el sacerdote, pero que las tiene que conocer y llevar a término. Por tanto, en la parte detallada, terminada la oración universal, todos se sientan y comienza el canto del ofertorio. Fijaos que este momento de la celebración para el pueblo es un momento, digamos, de relajación. ¿Qué quiero decir con esto? No pasa nada si el canto de ofertorio el pueblo no lo sabe cantar. No pasa nada. El pueblo ha tenido mucha tensión, si es que ha estado celebrando en realidad, pues escuchando la palabra, escuchando la predicación, profesando la fe, ejerciendo sacerdocio bautismal durante la oración de los fieles. Hay un momento en que el pueblo comienza la liturgia eucarística un poco relajado, un poco para que viene la parte, como os dije, más importante, que será en mayo, si Dios quiere, la veremos. Entonces el pueblo se queda tranquilo, hay un canto que puede saber o no saber, que empieza cuando todos se han sentado, y con eso empieza la liturgia eucarística, ¿no? ¿Cómo se ve que participan los fieles? Como ya hemos dicho, presentando al altar el pan y el vino u otros dones, y dice aquí, con los que se ayude a las necesidades de la Iglesia o de los pobres. Y luego dice que mientras sucede esto, pues se va haciendo el canto del ofertorio. No municiones en las ofrendas, que eso está indicando que las ofrendas que se hacen no deberían hacerse. Ofrecemos unos libros de catequesis como señal, ofrecemos una jarra con agua como señal, ofrecemos... Llega la misa de San Cristóbal, esto lo he visto en las misas de televisión, ¿no? Llega la misa de San Cristóbal. Ofrecemos una lata de aceite de coche, si Dios no tiene coche, ¿para qué quiere una lata de aceite? Ofrecemos, y todo explicado. ¿Por qué? Porque no entendemos para quién son las ofrendas y qué significan. Es que en las misas del Papa, es que la liturgia papal es otra cosa distinta, porque es una liturgia universal, porque hay gente ahí de todos los países del mundo, y por eso el Papa tiene su liturgia propia. El Papa no puede consagrar con Coca-Cola, por muy Papa que sea, pero la forma de celebrar tiene cosas que son, digamos, propias de la liturgia papal y que están reservadas a él. Pero hay que formarse para no caer en la imitación por la imitación. Hay el canto, se ofrenda el pan y el vino, alguna otra cosa, si hay alguna otra cosa que entra, lo último es el pan y el vino, que se presenta, y ojo, el pan, o sea, la patena con las formas, y las vinajeras, no el cáliz. Las vinajeras con vino y con agua, porque el cáliz no es más que el vaso en el cual se mezcla el vino y el agua. Pero lo que se convierte en la sangre de Cristo no es el cáliz, es el vino y el agua. El pan lo llevas en la patena, pero el vino y el agua van en las vinajeras. Entonces, atentos a esto, porque muchas veces nos encontramos. Ahí está la mesa con las ofrendas, y ves la patena y el cáliz. ¿Y dónde está el? No, el vino y el agua está en la credencia. Ah, ¿y para qué me dan a mí el cáliz? Eso se puede hacer en caso de urgencia hasta en la misma vinajera, ¿verdad? Haciendo la mezcla. Bien, entonces, participación de los fieles llevando los dones. Y otra vez vuelve a insistir en que el pan y el vino en la mesa, se lo al altar, y lo demás, otro lugar adecuado. Luego dice, el sacerdote, fijaos que está perfectamente descrito. ¿Por qué no se hace esto? Toma la patena con el pan y con ambas manos la tiene un poco elevada sobre el altar, diciendo en secreto, bendito sea Señor Dios. ¿A que está claro? La toma la patena con el pan, luego el pan va en la patena, con las dos manos, y la tiene un poco elevada. Un poco elevada es, no tengo por aquí ninguna cosa, pero bueno, un poco elevada es, pues un poco elevada, un poco elevada. ¿A que habéis dicho muchas veces este gesto? ¿A que sí? Esto es un gesto de los sacerdotes paganos. Típicamente, la víctima se presenta a la divinidad levantando todo lo que... ¿Y qué se está presentando a la divinidad? En ese momento, pan y vino. Y va Dios y dice, ¿y yo para qué quiero eso? Pues luego veremos que hay una elevación, lo más que den los brazos del celebrante en la misa. ¿Cuándo? Cuando se eleva a Cristo
en su cuerpo y en su sangre. Es así. Pero porque hay una elevación, la de la doxología, que es lo más que dan los brazos, por eso esta, que lo que muestra a Dios es pan y vino mezclado con agua, se levanta un poquito. Porque eso son cosas. Está todo cuidadísimo. Y dice, como habéis escuchado, un poco le va a altar, diciendo en secreto: bendito sea Señor Dios. A un lado del altar vierten el cáliz vino y un poco de agua, diciendo en secreto, por el misterio de esta agua y este vino, la oración secreta del sacerdote. Vuelto al medio del altar, toma el cáliz con ambas manos, lo tiene un poco elevado, diciendo en secreto: bendito sea Señor Dios. Y luego dice: cuando no hay canto ni se toca el órgano, está permitido al sacerdote decir en voz alta las fórmulas de bendición, a las que el pueblo aclamará: bendito seas por siempre, Señor. Cuando no hay canto ni música de órgano. Pero la oración es secreta. ¿Por qué? Por lo que os he dicho antes. Porque todo esto son unos ritos entre el sacerdote y Dios, y el pueblo está asistiendo con una actitud más reposada, preparándose para lo que viene y, digamos, relajándose, de cierto modo, de lo que ya se ha celebrado. Cuidado, porque a veces, como si hay canto, generalmente no se pelea, pero a veces vemos que hay música y el sacerdote saca más micro y estando en la música dice: bendito sea Señor Dios del universo. Que le falta tirarle un candelabro al del órgano, que el hombre está haciendo allí lo que le han dicho. Si hay música, no se dice en secreto, porque lo suyo es en secreto. Y si no hay música, vuelvo a repetiros para que veáis lo que está mandado. Si no hay canto ni se toca el órgano, está permitido. No dice: si no hay música ni canto, el sacerdote dice en voz alta. No. Está permitido, o sea, lo puede hacer. Pero eso es un indulto. O sea, si no hay música ni órgano, sigue estando mandado que se haga en secreto. Ahora bien, en ese caso, se le permite decirlo en voz alta. Luego ya deja el cáliz sobre el altar, se inclina profundamente al altar y hace una oración secreta: acepta, Señor, tu corazón contrito, etc. Si su incienso, pues lo utiliza como hemos dicho antes. Y luego, después de esa oración, acepta, Señor, tu corazón contrito, o después de la incensación, el sacerdote, de pie a un lado del altar, se lava las manos, diciendo en secreto: lava del todo mi delito, Señor. El lavatorio, como sabéis, en muchos sitios, desde luego en la diócesis de Segovia, prácticamente está suprimido en todas partes sin que nadie sepa decir por qué, porque había que preguntar: dígame usted por qué no se lava las manos. Las cosas que se oyen son, bueno, pues del atrevimiento, de la ignorancia. No es que me las he lavado en la sacristía, me parece muy bien. Está muy bien que se lave las manos con agua y jabón en la sacristía, si tiene dónde, que muchas todavía no tienen, pero bueno, ¿qué tiene que ver eso? No, es que eso viene de cuando la gente le traía a la misa, pues traía ofrendas que a lo mejor traían un queso, traían huevos, o traían hasta algún animalito vivo y tal y cual, y claro, luego había que lavarse las manos. Bueno, pero el problema es que el lavabo se empezó a hacer 200 años antes de que trajeran gallinas. Mal puede ser la causa 200 años posterior al efecto. ¿Por qué se lavan las manos en la misa? Por lo que hemos dicho al principio. Porque en la celebración de la misa la Iglesia quiere reproducir con la máxima fidelidad posible las palabras y los gestos de Jesucristo en la última cena. Y la cena del Seder Pascual hebrea, si bien hoy día San Juan Pablo II Dixit, no podemos afirmar categóricamente que Jesucristo celebrara con sus discípulos el rito de la Pascua, porque lo celebra en jueves, y para celebrar la Pascua hay que hacerlo en viernes, porque el viernes por la tarde se mata el cordero en el templo. Jesucristo muere a la hora en que están siendo sacrificados los corderos pascuales en el templo.
sí que celebra una cena de despedida que toma muchas cosas del rito pascual, del seder pascual. Por ejemplo, el panácimo, por ejemplo. Pues bien, Jesucristo en esa cena hay un lavatorio de manos ritual. O sea, que cuando algo litúrgico, un gesto, está en todos los ritos y el lavado de manos está en todos los ritos, ¿sabéis lo que eso quiere decir? Que eso viene de los apóstoles. ¿Y por qué lo hacen los apóstoles? Porque lo han visto hacer a su Señor. Y como el Señor ha dicho, haced esto como mi memorial, se hace todo lo que el Señor ha hecho. Y una vez al año incluso hacemos el lavatorio de los pies, que no estaba en el rito judío, pero que sí lo introduce Jesucristo. Y como lo hace como algo extraordinario, se hace también extraordinariamente. Es decir, cuando el sacerdote no se lava las manos en la celebración de la Eucaristía, está despreciando una acción de Cristo en la última cena. Porque a él le da la gana. O sea, él decide, esto que hizo Cristo lo repito, cojo el cáliz, cojo el pan, lo ofrezco tal cual, y esto otro que hizo Cristo, el mismo Cristo, no lo hago porque no quiero. Esto alguien tiene que poner orden. Pero que sepáis que está mandado, que no es opcional, que es apostólico, que viene de Cristo y que Cristo lo hizo. Si recordáis, que creo que todos lo habéis visto ya hace años, la Pasión de Mel Gibson. La Pasión de Mel Gibson tiene escenas esas que llaman técnicamente feedback, esto como se llaman, de estos que son como recordar cosas del pasado, ¿no? Y esta escena está muy bien hecha, como tantas otras de la película. Está la escena de la última cena y hay un momento que se ve Jesucristo pone las manos así y le echan agua encima de las manos y se sacude y después se seca. ¿Veis que en el gesto no hace esto? Es un gesto ritual. ¿Y qué pasa si la misa no vale la misa si el cura no se lava las manos? Sí, la celebración es válida, pero es ilícita. Porque no se cumple con el rito. Igual que si el cura dice la misa sin casulla, ¿es válida? Sí. ¿Es lícita? No. Y luego para otras cosas nuestras, ay, amigo mío, cómo lo cuidamos todo, ¿eh? Para fruslerías. No puedo dejar de recordaros aquello que decía Santa Teresa. A veces gastamos demasiadas confianzas con nuestro Señor. Bien, y luego termina, el sacerdote extiende, junta las manos e invita al pueblo a orar, diciendo orad hermanos, o cualquier otra fórmula. El sacerdote extiende y junta, orad hermanos, para que este sacrificio. El pueblo se pone de pie, atentos, lo dice aquí, El sacerdote extiende y junta las manos e invita al pueblo a orar diciendo, orad, hermanos. El pueblo se pone de pie. Al decir sacerdote, orad, hermanos. Poco a poco se va volviendo a esto. Hay veces que existen los recalcitrantes, que no sé cómo llamarlos. Viendo que yo cuando digo orad, hermanos, y veo que la gente se queda sentada, hago así con las manos. Pues aún así, hay veces personas que se quedan sentadas porque allí ni el cura sabe cómo hay que ponerse de pie, solamente lo sabe esa persona. Y no se levantará hasta que el cura diga levantemos el corazón, con lo cual levantará no solo el corazón, sino todas las partes de su cuerpo. Y lo hacen así, que da señal que dices, a ver si se entera el cura cuándo hay que levantarse. Pues, según la ordenación de la misa romana, según la Iglesia católica, apostólica y romana, cuando el cura dice orad, hermanos, el pueblo se pone de pie y responde. Entonces el sacerdote con las manos extendidas dice la oración sobre las ofrendas, cuyo oremos es ese, que es más largo, y al final el pueblo aclama amén. Y con eso queda todo en suerte para entrar en el corazón de la liturgia eucarística, que es la plegaria eucarística, a lo cual, si Dios quiere, nos dedicaremos en el mes de mayo. Así que, fijaos que hoy he terminado prontito. A ver las cosas que queréis preguntar de estas cuestiones o de otras, de lo que nos lleva entre manos, que a fin de cuentas siempre es la liturgia, que es la acción del Señor. Vuestro turno. Estos matices que dice que no son matices, es realmente ordenación general del misal romano, lo que acaba de comentar ahora.
Cuando dice, oremos, y entonces se pone de pie. Solo que este oremos es más largo. Pues porque el sacerdote, haciendo dejación de sus funciones, porque esto un laico no tiene por qué saberlo. En un principio me refiero, en qué momentos son estos, pero el sacerdote no puede dejar de saberlo. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Que en la rúbrica del misal romano, como ese gesto es de los fieles, el misal romano de la rúbrica no lo dice. ¿Dónde lo dice? En la oración general y en el libro de los fieles, que la gente no lo suele tener. Hay un librito que es un folletito, que es como aquel catecismo que estudiamos pequeñitos, no un librito así de nada, que se puede comprar en la librería de Sana, que se llama Ordinario de la Misa, Libro de los Fieles. Ahí lo que recoge es la misa, pero con rúbrica de lo que tienen que hacer los fieles, y ahí sí que lo dice. El sacerdote dice, orad hermanos, mientras todos se ponen de pie. Y ya está. Entonces, por una parte la gente no lo sabe, pero es que cuando lo sabe, pues siempre hay gente que sabe más. Cuando acordaos que vimos el primer día que la celebración de la misa, la Iglesia exige uniformidad como expresión de unidad. Todos hacen y dicen las mismas cosas al mismo tiempo. Eso cada vez lo vemos menos. Hay momentos que todos tienen una postura y te encuentras, estos están de pie, aquel está sentado, este está de rodillas y el otro está no sé cómo. Más cosas. Levantemos el corazón. Sí, hay lugares, en los países sajones, por ejemplo, tienen algunas que la propia oración general, el texto latino, pues tiene alguna pequeña diferencia en alguna cuestión, pero vamos, nosotros estamos donde estamos y hay que hacerlo así. Pues ¿de dónde saldría esto? Pues no lo sé, porque la gente empezó a quedarse sentada o de dónde viene, ¿no? Es verdad que no sé si será por ahí, no lo he estudiado. No sé si aquí también estará el malhadado espíritu del concilio que hacía decir al concilio que el concilio no dijo. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando en el Chetus, es decir, el Chetus es el grupo de estudio que va haciendo las pertinentes investigaciones y propuestas para al final fijar la reforma de la celebración de la misa y de todos los demás sacramentos, toda la reforma litúrgica. Bien, pues en el Chetus correspondiente a la Eucaristía hubo propuestas de que todas estas cosas, concretamente el orar de hermanos, se suprimiera. ¿Por qué? Bueno, porque es un rito un poco raro. Si os dais cuenta, ahora tenemos 3 fórmulas, que por cierto, después de tantos años que entraron las 3 fórmulas, todavía uno va a pueblos que usa la segunda o la tercera y la gente no sabe contestar. Lo cual quiere decir que el sacerdote que ha ido pasando por ahí durante 15 o 20 años, la gente no ha ido más que orad hermanos para que te sacrifique. Tú dices, en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Y no contesta nadie. Parece que has dicho una cosa que no ha oído nadie en su vida. Y es que no lo han oído en su vida. Y en cuanto tú dices, el cura dice, el Señor reciba de tus manos No saben que hay 3 fórmulas. A lo mejor el sacerdote tampoco lo sabe, ha seguido con la automática, ¿no? Pero das cuenta que ¿por qué se han añadido otras 2? Porque es que la primera, la que se usa siempre, es un poco, fijaos, orad hermanos. Fijaos, esto lo dice Cristo, en la persona del sacerdote. Orad hermanos, para que este sacrificio mío, Cristo, cuidado, que hay sacerdotes que si están concentrando dicen nuestro y vuestro, no, nuestro no. Ese mío no se refiere a el reverendo señor don Eulogio de las Santas Torres, no, se refiere a Cristo. Cristo le dice al Padre, a la asamblea, orad para que este sacrificio mío de Cristo, así haya 50, y vuestro, de todos incluidos los celebrantes, pero fijaos lo que se le pide, le dice Cristo a la Iglesia, rezad para que este sacrificio de Cristo sea agradable al Padre. ¿Pero quién inventa este sacrificio? ¿El Padre? Es una oración tan poco afortunada que al final se mantuvo por devoción o por presión de Pablo VI.
liturgistas estaban decididos a quitarla. Es decir, que los ritos fueran presentar en silencio el pan y el vino y luego ya la oración sobre las ofrendas, oremos normal, oremos, y la oración sobre las ofrendas. Y también por ese carácter que tiene estos ritos, por su lavatorio tal, que es una cosa muy entre el celebrante y Dios, y el pueblo está un poco más ahí, digamos, como espectadores, en un término inapropiado, pero para entendernos. Al final, y luego ya, en la última revisión que se hizo, pues se añadieron estas otras dos, que lo que se hizo con buen criterio, y a pesar de eso pasa lo que ya os he comentado, y es que las tres terminaran igual, para que la gente, por forma automática, al oír a Dios Padre Todopoderoso, responda, el Señor reciba de tus manos. De todas formas, la gente, como no lee los textos litúrgicos, sino que los oye, dice cosas muy raras a veces, ¿no? Señor, reciba de tu mano este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, dicen al cura. Para alabanza y gloria de su nombre. Para alabanza y gloria de Dios. De tu nombre. Las cosas como la gente no lee, hay que comprarse el librito. Si queréis hacer un buen regalo, comprad unos quintales de esos del libro de los fieles, que eso vale poco, no sé cuánto valdrá ahora, si 2 o 3, bueno, está todo tan caro que con la sequía seguro que también han subido los libros, que llevan ya hechos 300 años, pero bueno, y regaladlos. ¿Qué tenemos que aprender los cristianos a regalar cosas que a la gente le sirvan? Me parece que no, pero luego, ¿qué cosas regalan los cristianos en las primeras comuniones y tal? Bueno, ahora todo el mundo ingresa a la cuenta corriente. Yo cuando veo que te mando invirtiendo de viene la cuenta corriente, qué horror, qué bajo hemos caído. Más cosas. No, es una forma de decirle a la gente que es tonta. La gente se ha sentado, no tiene ninguna lectura, y dices, primera lectura, mira, bueno saber qué es la primera. Si no lo dice, cree que vamos por la quinta ya, como en la vigilia pascual. Bueno, se agradece, se agradece. Yo creo que alguna vez alguien debería decir así, gracias, gracias. Si no lo dice, lo que viene en rojo no se lee nunca en voz alta. No. Tampoco se lee, claro, lógicamente. Bueno, esto parece una tontería, pero un hoy obispo dice que a él le pasó siendo, no sé si ya obispo o sacerdote, ¿no? Lo típico, creo que es como de los espontáneos, ¿no? O sea, es que el leccionario pone lectura del libro de los apóstoles, pues luego pone al lado en rojo 7,15 al 22. Y subió el espontáneo y leyó, estaba aquí el cura, y llega el después dice, lectura de los apóstoles. El teléfono también lo leo. Buena intención, pero otras cosas pasan, ¿eh? O, bueno, menos mal que al final se privó el sentido común, que no es siempre, tampoco en la Iglesia funciona, y en los leccionarios no se han puesto los versículos, o sea, metidos en el texto, pero se pensó hacerlo así. Cuando quieren ponerlos, pero no se dan cuenta que hay gente que los va a leer, que hay gente que va a estar leyendo y va a estar diciendo, en cuanto a la Eucaristía, sí habéis de realizarla, 1. Primero sobre el cáliz, 2. Nuestro Padre en la Sagrada Vida, 3. Pero si un leccionario litúrgico no es el texto de la Biblia, no es para estudiarlo, es para celebrar. Los versículos están puestos en su sitio para cuando tú cojas un texto para estudiarlo con él, trabajar y rezar con él, pero no para celebrar la fe. Por fin hubo algún sentido común que pudo con autoridad, dijo, no, leccionarios eso no se pone. Hay países en los que sí los tienen puestos, lo cual, bueno, si el lector está formado, pero es que a veces, claro, estamos con los espontáneos de muy buena voluntad, pero poca formación, si es que a veces tienen alguna o te destrozan las lecturas, qué pena, ¿no? Pero no, efectivamente, lo rojo en voz alta nunca sé, los rojos siempre son indicaciones para saber lo que hay que hacer, ¿eh? Entonces tú sabes que la primera lectura, llega, ves en rojo primera lectura, tú sabes la que es, pero la gente sabe que no se ha hecho ninguna, ¿eh? Y la gente, salmo responsorial. Fíjate, si en lugar de salmo responsorial dices, palabra de Dios, te alabamos, Señor, y te paras 7 segundos, que viene muy bien, no hace falta que haya salmo responsorial. Luego lees y dices, dichosos los que viven en tu casa, Señor. Y miras al pueblo repitiéndolo. Dichosos, ya saben que es el salmo responsorial. Nadie piensa que estás leyendo el prospecto de un medicamento. Ya saben que es el salmo responsorial.
Y alguien dice, y el que no va a misa, el que no sabe misa, no sabe lo que es un salmo responsorial. O sea, da igual que lo digas a que lo proyectes en una pantalla detrás del altar. No lo sabe. Así que se queda igual. Por tanto, haz lo que tiene que hacer, que luego el que no sabe si le interesa, pregunta. ¿Algo más? Bueno, pues ahí da gusto, ¿eh? Pues nos vamos y no sé qué día toca de mayo. Vamos a comprobar que el cuarto viernes es el 26. Uy, acabando el último día de campaña electoral. Oh, qué propio. Y encima San Felipe Neri, ese día casi va a haber que irse por ahí luego de Cuchipanda. Bien, sí, el 26. Ahí nos centraremos en la plegaria eucarística, que es el corazón de la liturgia eucarística. Pues hasta entonces, si Dios quiere. Ay.